Sí, ¿no? Bueno, muy bien. Aquí estamos hoy preparadas para hacer una, bueno, entrevista, conversación, porque yo también voy a sacar ahí mis dudas y las de todas mis clientas con respecto a un cambio muy importante que se viene. Bueno, vamos a centralizarlo en España, pero como Raquel lo habla muy estratégicamente este tema, también podemos extraer cosas estratégicas para gente que no tenga que aplicar esta nueva normativa que se viene en España. Pero la revolución de Raquel creo que es aplicable a todos los negocios que nosotras manejamos. Así que hoy tengo conmigo aquí a una súper experta en estrategia, en los números de nuestros negocios, en hacer que nuestros negocios funcionen muy bien, porque controlemos muy bien el tema numeral, de los numeritos, que bueno, a veces no le hacemos mucho caso, pero son muy importantes. Raquel Blanco es asesora y directora en Blanco Legal, que es un despacho que tiene 80 años de trayectoria y se dedica a acompañar a los autónomos y pequeñas empresas, o sea que es súper especializada en nosotras, en las que estamos por aquí, en las pequeñas empresas y en autónomas. Entonces, ella nos explica de manera muy clara aquello que nos parece súper difícil, tiene esa traducción fiscal humano, digamos, que nos hace entender muy bien lo que quieren decir todas estas normativas y también nos hace entender muy bien cómo aplicar la estrategia a nuestros negocios. Así que ahora se viene un momento durillo aquí por España, de mucho trabajo de adaptación a estas normativas y ella la considera un buen momento para revolucionar nuestros negocios. Así que por eso la traje hoy para aquí, porque no solo para que nos hable de la normativa, que también es importante obviamente, sino también para la parte de la revolución, que a mí me gusta mucho ese concepto que tiene Raquel, ¿no? Así que bienvenida Raquel, vamos a empezar a hablar Gracias. del tema que nos trajo hasta aquí. Voy a lanzar la primera idea a ver qué me cuentas, ¿no? Eh, A ver lo que nos, a a ver ver, dónde nos lleva. a ver por dónde nos llevan los números. Tú sueles decir que los números de un negocio forman parte de la estrategia, inclusive en nuestros negocios digitales, porque para nosotros estrategia la vemos muy como relacionada con el marketing, de la pantalla para afuera, ¿no? Lo que van a recibir las personas. Pero la parte interna, esa estrategia de negocio, la tenemos que llevar, ¿no? A través ahí de los números y como que nos cuesta mirar esa parte, ¿no? Y realmente cambia mucho si la miramos, ¿no? Cuéntame esa parte de estrategia. Pues fíjate, Andrea, yo creo que justo en los negocios digitales se ve más, porque si tú no controlas tus números ni tu estrategia de negocio, el Mm, marketing no funciona. O sea, para poder funcionar tu estrategia de marketing, todos los números los tienes que tener claros. Tienes que ujú, tener claro dónde mirar, dónde hacer. O sea, te hacen muchas preguntas que son empresariales, pero que ujú, hasta que no aplicas el marketing, hay mucha gente que no se las hace. Empezamos la casa por el tejado, ¿no? ujú, Entonces, el marketing te ayuda a que todas esas preguntas que tú debías haberte hecho al comienzo, por lo menos te las hagas. ujú, ¿No? ujú, Porque estrategia, ¿qué es? Es un plan, es un camino de dónde quiero ir y cómo voy a conseguir lo que quiero. Si tú ujú. no te planteas a nivel empresarial qué quiero con mi empresa, ¿qué hacer? Ya, O sea, ¿dónde vas? mm, ¿No? ¿Para qué quieres marketing si tú no te has planteado dónde quieres llegar? sí, ¿No? O sea, es algo que para mí es muy evidente, pero reconozco que en el mundo en que vivimos, o sea, es muy difícil simplificar tanto, ¿no? Porque tenemos mil mm, ideas, mil mensajes, todo está muy embarruntado y en el mundo digital más, ujú, ¿no? Pero lo primero, o sea,
Y no pasa nada el tiempo que lleves, o sea, siempre es buen momento para determinar tu estrategia, Sí, sentarte y ver. ¿Qué pasa? Que los números, o sea, sean los que sean, da igual que sean buenos, malos, regulares, que no te gusten, que te encanten, te dicen cómo, o sea, dicen mucho de la salud de un negocio. ujú, Entonces es muy fácil mirar, dice, da muy poco trabajo, porque sí, solo tienes que mirar. sí. Queda, Que, queda trabajo, ¿no? ¿Y qué es importante? Yo creo que en el mundo en que vivimos se ha devaluado mucho la función de la gestión empresarial, pero es mm, básica. Un negocio sin gestión no funciona. mm, Por eso total, yo hablo de revolución, porque mm, dejémonos ya de tener negocios que no van a ningún sitio, ¿no? Porque eso además luego, yo tengo muchas clientas del mundo digital que, claro, tenemos negocios súper pequeños, que no funciona nada de lo que hacen, que están cansadas de trabajar. No, no, no sé si te suena. sí, No, sí, me pero suena, me suena. claro, pero es que no tenemos un plan. Claro, ¿Sabes? Como es estaba muy de moda, importante, o sea, como sí. ha estado mucho tiempo de moda, que para tener un negocio no necesitas un plan de empresa, Ujú, que se ven muy mal porque son horribles, porque no sirven para nada. Claro, pero si tú no tienes tus números básicos, ¿cómo vendes? Si no sí, sabes tus a lo mejor no costes, nos hace falta un super plan empresarial, pero con tener, una hoja, o sea, claro, yo mi plan es un cuadernito de la folio. abuela, Es un folio, pero tú claro, tienes que tener claros tus costes para poder poner tus precios, para saber cuánto ganas, ujú, porque claro, eso no tiene tanto que ver con lo que facturas. Puedes facturar millones y perder dinero, sí, claro, claro. ¿sabes? Entonces, parece que nos han vendido ese mensaje de eso no es antiguo. ¿No? Mm, O sea, los planes de empresa de 50 folios que eran un horror, que nadie luego los cumple, no los revisas, ¿no? Eso sí, efectivamente no sirve de nada, claro, pero tú tienes que decir, o sea, y eso en el marketing ayuda mucho, porque tienes que conocer a quién vendes, sí, ¿no? ¿Dónde vendes? ujú, ¿Qué vendes? El mm, coste de crear lo que ve, o sea, lo que vas a vender. además en servicios parece que no tengas coste porque lo haces tú. Claro, Mm, ese es uno de los grandes problemas para mí, que no, por el cual no tenemos claro cuál es el coste de generar. claro, porque tu coste, o sea, yo me A encuentro, nosotros no nos contamos dentro del coste. claro, no existimos. Yo me Mm, encuentro con mucha gente que lo que hace es que vende sin contar su sueldo. claro, Ni- así, jamás, así jamás en la jamás vida cubre. va a poder Claro. cubrir un coste, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo sabemos cuánto cuesta? O sea, yo siempre hablo del coste desde el día uno, aunque tú no puedas cobrar un sueldo en ese Mm, momento. ¿Y qué sueldo? Pues un sueldo de mercado. ¿Cuánto le sí, pagarías a una persona por que hacer lo que tenga yo que hacer hago? esto. Pero como mínimo hablamos de 1.500 euros. Claro, Y entonces nos entran los sustos de, "Ah, Dios mío, 1.500, ¿no? Yo eso no puedo pagármelo. Me da igual, ya te lo podrás pagar, pero si claro. nunca lo incluyes, Nunca, nunca lo nunca cobrará. llegará ese momento. Si tú no ves los números, Ujú. ¿cómo haces eso? Así es. O sea, y eso es de El tema base. numérico nos cuesta porque es como que hay como un rechacito ahí a los números. Yo soy muy de mucho de números, me gustan los números, pero Mira, realmente yo soy de toda la gente letras, que emprende o tiene negocio le gustan los números realmente. pero yo soy de letras, ¿no? Entonces yo me ha costado mucho reconciliarme con La esa parte de parte números. numérica y yo me pones un Excel y me pierdo, o sea, mi mente me cuesta mucho tener que centrar, ¿no? Entonces, a mí me ha ayudado mucho el entender qué quiere decir cada número y dónde tengo, ¿no? O sea, no Sí. todos los negocios necesitan el mismo Mm, volumen de números o las personas necesitamos distinto. Tú puedes sí. disfrutar mucho con tus numeritos de ver todas tus
tus ratios y tus cosas y Sí. servirte, y a otra Mm, persona que eso no le vaya, pero no quiere decir que no, que desconozca sus números, los utiliza de otra manera. claro. ¿No? O sea, yo para que me reconciliarme con mi Excel, pues le pongo colores, porque yo funciono con Con los colores, colores. ¿no? Entonces, cada color tiene un significado y entonces, pues a mí me ayuda, o sea, es encontrar el método que a ti te ayuda. Ujú. Pero Pero bueno, los, yo creo que lo importante es encontrar la forma en que nosotros podamos controlar esos números, porque es verdad claro, que hasta que no controlamos los números, yo creo que no no, tenemos no, un no, negocio real. ni No tenemos, funcionan, ni mientras saques funciona, sumas ni rectas, no te funciona nunca el negocio, ¿no? no, pero Tenés- aparte de eso, Andrea, o sea, yo siempre lo digo, ¿no? Es que yo no entiendo los números. Aquí sumar y restar, todo el mundo Todo el sabe. mundo lo sabe Si hacer, no, ¿no? tienes un teléfono que El lo hace por teléfono. ti. O sea, ya está, ¿no? No, no hay, no tenemos que hacer tan grandes operaciones. Exacto. No, no, eh, no. Son las que asustan, ¿no? El decir, ostras, sacar ratios, sacar porcentajes, sacar cosas, a veces abruma, pero vete Sí, a lo sencillo, ya llegará el momento en que tengas que mirar todo eso, claro, ¿no? claro. Y a mí lo que me dice la práctica es que cada vez necesito menos tiempo para saber qué está ocurriendo, Ujú. porque los vas siguiendo, o sea, esto no se trata de me doy el atracón un día y ya no lo vuelvo a ver. No, es como un método, hay que estar sobre el tema. Estamos hablando de estrategia empresarial Ujú, y eso ujú. es lo que nos ayuda a crear el hábito, ¿no? Yo tengo o sea, yo por ejemplo, como sé que durante el día no voy a tener un minuto libre, lo que hago es miro los bancos antes de salir de la cama. Sé que no es, Claro. no, pero lo veo en un Los rato en el que números yo en el estoy banco están bien, pero perfecto. yo lo veo en un día, o sea, en un rato en el que estoy tranquila y sé si ha llegado todo lo que tenía que llegar. Claro, Si hay dinero suficiente para lo que tiene para lo que, que va a entrar hoy. por si tengo que hacer alguna cosa, Muy porque bien. luego en el día a día no me da tiempo. Mm, Entonces, yo lo que hago, aprovechar a mi discurso diario donde hago cosas y ya no o sea, es un hábito. No, ujú. no Ya es lo y tienes no tardo controlado. nada más que un minuto. Claro. Tardo más Cuando uno tiene claro los números, ya ve el número y sabe si está bien o está mal claro, y yo no hace tardo falta más más. en entrar en la aplicación que en Mm, mirar. claro, sí, sí, A ver, sí. Cuando uno no es tiene los nada. números controlados. Esa es la Si no- importancia de tener los números controlados, ¿no? claro, si no Que luego, sabes, mm, claro, si no sabes, nunca sabes si que te cae la bomba atómica en la cuenta del banco y no te da un ¿cuándo soponcio si no sabes te da. cuándo tienes que pagar, lo que tienes que cobrar, las cosas que hay pendientes de que lleguen? Todo Mm, eso hay que saberlo y todo claro. eso quiere orden. Por eso la gestión es tan importante. Y por eso la gestión hay que unirla a la estrategia. Ujú, ujú. Por ejemplo, en el mundo digital, y esto va relacionado con el tema que veníamos hoy a hablar, ¿no? Sí, ahora ya Es te muy traemos el detalle. fácil, yo me encuentro con mucha gente que factura al final del trimestre, Mm, aunque haya vendido, sí, a lo largo de los meses. porque si no te pido la factura, si no tengo Mm, tus datos, mm, la idea esa que es imposible vender pidiendo datos. ¿Mm? Pero Amazon vende por encima de sus posibilidades. sí, Y tú le has dado absolutamente todos tus todos tus datos. datos. O sea, a todos, no te queda ni uno. Y ellos venden, porque tú no. O sea, Mm, ¿no? ujú. Yo discuto mucho con él. Es que no puedo pedir datos para facturar. ¿Cómo que no? Perdón, perdón. O sea, pero si yo no me preocupo de esas cosas, Mm, cuando llega el final del trimestre, mira, ayer estaba hablando con una clienta, digo, no me has mandado ingresos. Dice, ¿qué ingresos si no hay factura? Digo, pero si no paras de hacer cosas, que te veo, yo te vigilo, o sea, te estoy viendo. Dice, pero es que es poco dinero. Digo, pues sea poco o mucho, ¿no? claro, Pero claro. hablamos de cosas de hace 3 meses.
¿no? O sea, no tenemos el proceso de creación de pasa esto, ocurre, ¿no? O sea, y Sí, no, que yo creo que ahí, sobre todo, yo lo digo por mis propias clientas también en muchos casos, que sobre todo cuando recién se inicia un negocio, los números son pequeñitos, parece que eso no tuviera ninguna importancia, pero creo que esto que tú dices, clavas. es, si nosotros le ponemos la estrategia desde el primer momento, aunque el número sea grande o pequeño, la estrategia ya está y cuando tengas números grandes ya vas a tener tu estrategia montada. Claro, y ya no te costará. Y ya no te Entonces, cuesta, si claro, tú creas tu proceso, ¿no? De venta en el que incluyes la facturación, o sea, claro. la factura es el elemento más importante de tu negocio. Si no facturas, no vas a ningún sitio. Por lo Ujú, tanto, es nuestro documento estrella, ¿no? O mm, sea, es para mí es el más importante, porque si no te mando una factura, nunca te voy no a puedo, cobrar, claro. ¿no? Entonces, visto así, yo ya sé y lo organizo para que me venga bien a mí, ¿no? Por Ujú, eso el proceso tiene que ser personal. El cómo vendo, ¿no? O sea, el buscar por los automatismos, por todas estas cosas que luego parece que no tienen que ver con nosotros, que no mm, intervenimos en la redacción, ¿no? Pero ahora tenemos un problema con todos esos automatismos. Es que la claro. mitad, o sea, si no el 90% no van a cumplir con la ley. De eso vamos a hablar bien ahora, porque por este cambio que tenemos en España, sobre todo, eh, y sé lo que estás diciendo, la mayoría de los automatismos están realizadas con programas Sí. que les importa bastante poco la forma de facturar de España. Entonces, no los vamos a tener adaptados a estas novedades que nos trae aquí nuestro Pero tema yo, central del cambio, que se viene esta normativa nueva en Hacienda de España, que se trata de este nombre Verifactu. Ahora vamos a ver qué significa esto de Verifactu y por qué decís que es una revolución positiva para nosotras, porque viniendo de Hacienda lo sentimos como un cuchillo clavado en el pecho. pero es revolucionario, es Es revolucionario. Vale, entonces vamos a sacarle esa negatividad de que viene como impuesto por el lado de Hacienda y vamos a transformarlo en esa revolución que nos querés traer para positivar el asunto del Verifactu, ¿no? Pero entonces tenemos una nueva normativa en España. Luego vamos a ver por qué esos programas que usamos todas para facturar online no se nos van a ajustar. Pero tenemos una nueva normativa que, bueno, ahora nos contás cuándo va realmente a empezar a funcionar, qué significa exactamente este tema de Verifactu, que lo estarán escuchando por todos lados porque hay bastante publicidad Estamos hablando mucho del tema. tema, se está hablando mucho porque es importante que nos pongamos en orden y que nos adaptemos, ¿no? Para poder cumplir Sí, con estas normas. pero Contanos qué fi- significa este a rollo. ver, Verifactu lo único que significa, a ver, antes de nada quiero decir que el reglamento de facturación lleva un montón de años Ujú, existiendo y no ha cambiado. Entonces, claro. la forma en la que nosotros tenemos que facturar es algo que está establecido. Ujú, Problema, casi nadie sabe cómo tiene que facturar. claro. Nos falta el conocimiento técnico de esto está bien o no está bien. Mm, Verifactu lo que está intentando hacer es que ese documento que tú haces como factura tenga una trazabilidad y no se pueda modificar. Es decir, que yo, que soy usuaria, o sea, clienta tuya, tú me entregas una factura y yo puedo seguir todo el proceso desde su creación y saber que es una factura buena, saber que no se ha modificado, que no está alterada y que tú tienes todo ese proceso guardado. ujú, Entonces, Verifactu no es más ni menos que el sistema en el que comunicamos a Hacienda todos esos datos. Esto ujú, porque se crea por la cantidad de facturas falsas que existen en el mercado. ujú, ¿La pagamos justos por pecadores? No, al final hay, pero
lo que se trata es de hacer más transparente el tejido empresarial en el tema de facturación. Ujú, ¿Eso a qué o sea, a qué nos obliga? A facturar bien. ujú. Y el 90% de personas factura mal. ¿Vale? Tema. Esto viene con, ay, me he equivocado en un dato. Antes ya había que hacerlo, ¿no? No puedes modificar la factura, tienes que hacer una rectificativa. Eso ya lo teníamos que hacer. Decíamos, claro. Con Verifactu, ¿qué pasa? Que ahora cualquier sistema de facturación de España no te va a dejar hacerlo. Por ejemplo, este trimestre, ¿no? Que es el primer trimestre que ya los programas están adaptados, porque el 29 de julio fue Uso. el día que ya todos los programas tuvieron que estar adaptados. Mucha gente que hace las facturas a final de trimestre Mm, no pudieron hacerlas, claro, porque se hacen con la fecha del día. de la Mm, factura, que ya había que hacerlo antes, sí. ¿no? Pero era más permisivo todo porque el sistema nos lo permitía. Ujú, Entonces, el cambio de Verifactu es por la comunicación y porque podemos comprobar todo el proceso en el que va desde la creación hasta la entrega de la factura. ujú. No se puede alterar de ninguna manera. Por lo tanto, factura que tengas, tienes, o sea, yo me he encontrado a lo largo del tiempo gente que tiene facturas que creía que eran buenas y son falsas. De Falsas. gente que no está dada de alta, que no declara los impuestos, que no. Ahora todo eso lo vas a poder comprobar, porque Claro. eso te puede meter en un problema. O sea, en un problema en el sentido de, si tienes una inspección, seguro que algo sacan. Seguro. O sea, da igual que seas buenísimo, que lo cumplas todo, que lo hagas todo perfecto. Algo tendremos, ¿no? Y hay que Ujú, dedicarle tiempo, atención, hay que estar, ¿no? Entonces, yo saber que te pago y que tu factura es correcta, a ti te ujú, da una transparencia ujú, brutal. ujú. ¿Dónde veo yo la revolución? A que adaptarte a este sistema te hace cambiar tu forma de trabajar. Mm, Y te hace profesionalizarte empresarialmente. Entonces, el ujú. tejido empresarial, lo que nos falta es profesionalizarnos como empresarios. O sea, tú eres muy profesional. Sí, Hablo de tengo la la gran mayoría, inglés. somos súper profesionales de nuestro tema, pero en el tema de gestión empresarial somos un desastre. Entonces, este sistema te ayuda a profesionalizarte. Y eso sí que es una revolución. Tú vas a tener que Ir cambiar haciendo los pasitos y vas a tener que cambiar tu para facturar proceso, de acuerdo al proceso real de tu pero trabajo. te va a hacer adaptarte a tu proceso. Te va a Mm, hacer sentarte y decir, uy, esto no es tan fácil, lo voy a tener que cambiar, voy a mm, hacerlo de la forma que me resulte más cómodo, voy a tener que, y si cambias ese proceso, posiblemente cambies muchos otros, ujú, ¿vale? ujú. Porque el proceso de facturación es el último. Claro. ¿No? Sí, O sea, al en la final vida del sí, cliente, aunque sí, hagas una factura por un anticipo, aunque cobres antes, digamos, la factura es el final de tu proceso de trabajo. sí. O Ujú, o el final o el principio, me da igual. sí, Estamos en el extremo. Lo que ujú, quiere decir que posiblemente tengas que adaptar tus procesos. Si tú adaptas tus procesos a tu forma real de trabajar, vas a tener un negocio más sencillo ujú. Los números más controlados. y más liviano, pero no solo con los números, sino con la Sí, parte de tu con trabajo todo, sí, técnico, la ejecución de todo, sí. ¿sabes? O sea, y vas a poder darte cuenta de dónde hay algunas fugas, Mm, mm, aunque lleves años con esos procesos. ¿No? O mm, sea, yo revisando mi proceso de facturación, ¿no? Me di cuenta de que a veces se nos escapan cosas que no facturamos por cómo ejecutamos el trabajo. mm. Porque hasta que llega a facturación, hay veces que se quedan por el camino, Se ¿no? olvidaron de que Entonces, hicieron algo. Mm, claro,
Entonces, eso me ha hecho plantearme otros procesos de trabajo que van en mi beneficio. Claro, cuando lo analizamos así como desde la estrategia de negocio y no de tener que rendir cuentas a Hacienda, de A alguna ver, manera se está organizando y mejorando nuestros procesos de... claro, pero yo quiero dejar claro algo. Hacienda ya sabe sin ver y Ya sabe factur todo. todo lo que hacemos. O sea, sabe exactamente todo el dinero que entra en tu cuenta. Sabe exactamente cuánto no entra en tu cuenta. O sea, nos creemos que podemos, pero ya están muy preparados para que toda esa información la tengan. ¿Cuál es Ujú, el problema con Verifactu? ¿No? Que van a tener la información en tiempo real. en el momento. Ese es el cambio. Ujú, La información ya la tienen desde antes, ¿vale? Ahora la van a tener en tiempo real. ujú. A ver, entonces yo me pregunto, fuera de que tenemos entonces aquellos sistemas que utilizamos cuando vendemos en automático vía web, que son unos sistemas que normalmente vienen de De países fuera. extranjeros que no tienen muy en consideración, aunque tratan de cumplir, realmente Mm. se ha adaptado este tema de cómo el IVA y todas estas cosas se funcionan en Pero nuestro fíjate sistema. que eso es a nivel europeo. Claro, Vale, entonces todo lo que afecta a nivel europeo sí que mm, está bastante adaptado por el mm, IVA. O sea, claro, sobre todo la mini ventanilla única se mm, preparó para beneficiar a los mercados digitales. claro, Pero en Europa, este tema de Verifactu, de la factura electrónica, solo estamos España y Italia. mm, Italia fue la que comenzó y ahora España le sigue. Todos los demás, no. todavía no. No es un tema europeo, o sea, viendo un tema europeo tiene más peso para que los de fuera intenten adaptarse, porque hay Ujú, mucha empresa y les interesa, sí, pero siendo solo un, un tema español, idioma español. Por eso te pregunto, sobre todo porque yo en un mundo digital utilizo unos sistemas para facturar cuando vendo mm, online que seguramente no estarán adaptados a la nueva normativa. Y por otra parte, porque ahora me ha surgido esta duda, que es, yo compro muchas cosas fuera de España y me mandan facturas que ¿vale? no van a estar cumpliendo con la normativa Sí, española, no. A ver, primero, Verifactu solo afecta a las facturas de ingreso, nada más. las que son de venta nuestra. Vale, Son las únicas que se van a comunicar en tiempo real a Hacienda. vale. Los gastos que las empresas las comunicarán por otra parte, ¿no? Mm, Seguirán el mismo el- sistema de siempre, ujú, ujú, ¿vale? Cuando llegue la factura electrónica, que llegará, que aún no mm. sabemos cuándo, pero en un par de años estará, toda la información será ya de ingresos y gastos. Pero en este momento, las que tienen que cumplir los requisitos Son las son que de emitimos. ingreso, Ujú. ¿vale? Entonces tú Nosotros, recibirás tu gasto y mm, podrás comprobar que es cumple o no cumple, pero si es una factura de Estados Unidos, no tiene por qué. no, claro, vale. ¿Vale? Esto era una de mis dudas que me surgió. La otra duda importante que seguro, a más de los sistemas de facturación, estos automatizados, que entonces habrá que ver cómo cambiamos esos sistemas de venta en automático de Sí. algo, A donde ver, se emite una factura de forma automática. Andrea, yo lo primero que haría sería solicitar a la empresa que desarrolla el Ese sistema software, sí. un certificado de cumplimiento o no cumplimiento. Si tienes el certificado de cumplimiento, estás tranquila. Ujú. Si Bueno, no te facilitan el certificado, entonces hay que pensar en otro en sistema. otras. Esto es algo que no se puede hacer de un día para otro, porque tú no vas a organizar un sistema, Sí, por eso hay que empezar ya. ya hay que empezar a hacerlo, claro. O sea, los plazos de obligación son el 1 de enero del 2026 para las sociedades, todos los autónomos el 1 de julio. Pero no es algo que puedas dejar a julio decir, Andrea, cámbiame.
Sí, mañana empezamos de otra manera. No, ¿Sabes? Porque tú tenemos que necesitas crear. prepararnos, claro. Claro, por eso es tan importante tomar ya acción Ujú. para Porque que os luego, dé tiempo a modificar. luego tenemos otras situaciones cuando yo no facturo ventas online, o sea, cuando no es algo que salga automáticamente, que es un servicio, que es otra cosa, yo Mm. emito mis facturas por mi lado. Actualmente lo hago con un Excel porque mi cantidad de facturas no son cientos de facturas, así que tengo la posibilidad de hacerlo así. Pero entiendo que esto ya no se va a poder hacer así. A ver, si tú tienes un Excel y Mm, no tienes macros en el Excel, mm, ni generas libros fiscales, que sí que los generarás, sí. podrías seguir utilizando el Excel. Ayer estuve en una conferencia en la que el señor de Hacienda decía, yo te recomiendo que abandones el Excel, Ujú, ¿vale? Entonces, Hacienda sacó ayer un programa gratuito para las que tienen que hacer muy poquitas facturas. facturas. ¿Yo qué te recomiendo? Porque creo que es mucho más integral. O sea, por ejemplo, yo a mis clientes con mi sistema de gestión fiscal Mm, tienen la opción de facturar. ¿No? O ajá. sea, entonces facturamos con mi sistema directamente, que se queda integrado ya en la parte fiscal, que está todo controlado, que ves los números con los gastos, con el rendimiento de tu actividad y con muy poco esfuerzo lo tienes todo. No Ujú, tienes que ir, sobre todo a quien no le gustan los números, ¿no? Haces una factura, esa factura en tiempo real llega a su sitio, ¿no? Y tú vas viendo tus números reales en tiempo real. ujú, Entonces, ujú, hay muchas formas y que no son caras, que no son de morirte de loco, pero esas no son automatizadas. mm. Alguien tiene, o sea, podemos Tenés que automatizar, cargar los datos, se decirle, pueden automatizar muchísimo, es decir, podemos tener todos los clientes, podemos tener todos los servicios con los precios para tener, pero alguien tiene que decir esto de sí. aquí y esto de Bueno, allí. cuando uno lo hace en un Excel, también tenés que ir y hacer unas cosas. Claro, pero sí que te recomiendo que abandones el Excel porque ya empiezas en nuevo modo revolucionario de Ujú, creo con el mismo ecosistema de facturación, creo mi ecosistema fiscal con los impuestos, con los rendimientos y puedo ver qué información me interesa a mí. Porque al ujú. final la parte fiscal la tienes que cumplir sí o sí. Esa nadie te la quita. Como Esa como ya la tienes que ya la cumplir, tenemos que cumplir. ¿por qué no la aprovechamos? Y lo haces todo, bueno, ¿Y de, por qué no sacas toda la información que necesitas de eso que ya estás haciendo? ¿Y por qué no lo haces en tiempo real para saber hoy que tengo que tomar una decisión de si invierto o no invierto, o si hago publicidad o no, y no me sé mis números y no sé cuánto dinero tengo en el banco para saber cuánto puedo dedicar a publicidad? ujú, ¿No? Que es algo a veces muy fácil de, tengo que sí, cortar la campaña porque no tengo dinero. mm, sí, sí. Perdón. O sea, si estás, El control que te da el tener la gestión todo organizada. unificado. O sea, Ujú, hoy todo, casi, hay miles no, pero muchísimos sistemas que tú ves lo mismo que veo yo en tiempo real en la nube, sin sí, necesidad de sí. o sea, que lo puedes utilizar con cualquier aparato. Hay muchas novedades que eso nos puede hacer. Y para mí, la revolución que significa la contabilidad colaborativa es un cambio, un antes y un después en tu negocio. La contabilidad colaborativa que traduce esto para que todo el Vale. mundo Yo entienda. siempre hablo de que tienes que estar enamorada de tu gestor. Mm, Si tú no estás enamorada de tu gestor, tu negocio no va a funcionar. ¿Por ujú, qué? Porque el asesor, el que conoce tus números, tiene el conocimiento para traducirte el lenguaje, tiene toda esa información y te puede ayudar con todo eso que tú a veces dices, "Ah, ¿qué precio pongo?
qué gastos tengo, qué costes, cuánto es mi coste hora. Todo eso él lo sabe hacer, Claro. ¿no? O sea, y tienes que tener una relación constante con él o ella, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa muchas veces? A mí me llega mucha gente que me dice, es que mi asesor no me entiende. Es que yo le hablo de cosas que no sabe, es que me cuenta y yo no entiendo nada. Es que, porque hay que hablar lenguaje humano, efectivamente, ¿no? O sea, yo en el despacho tengo a gente que delante de su ordenador tiene un cartel que dice hablar humano. Recuerda, porque los temas técnicos son insufribles. Y Son yo te cuento, complicados para los que no tenemos pero conocimientos si a veces son fiscales, legales, insufribles ¿no? para los que sí que los tenemos. O sea, Mm, si nos cuesta a los que los tenemos, ¿no? Entonces hay que intentar encontrar esa persona con la que trabajas, con la que realmente entienda tu negocio. En el ujú. mundo de la asesoría, el mundo digital, a- si eres una asesoría Somos unos tradicional, incomprendidos. hay poca gente que habla del mundo digital. Por lo Sí, tanto, tienes que buscar quien hable contigo. claro. Pero si tú Y que entienda el problema que Pero te. si tú no hablas constantemente con tu asesor, Mm, no vas a poder aprovechar todo mm, eso que se hace. ujú. ¿Sabes? O sea, también y es una lanza hacia los asesores, ¿no? Es porque muchas veces pedimos trabajo de consultoría que queremos pagar a precio de asesoría. O sea, Claro, ahí también la cosa cambia, ¿no? La asesoría es la gestión fiscal, puro y duro. Eso sí, no es hacer, sí. pero es la persona que mejor te va a poder ayudar. O sea, Ujú. yo muchas veces veo facturas que se han pagado a mentores, una barbaridad de dinero, que no van a resolver el problema que tiene la empresa Mm, porque no están preparados para ello y que tu asesor te podría haber resuelto igual por la mitad de coste. ¿Mm? claro, Entonces, en el mundo digital tenemos esa idea, ¿no? De el asesor fuera, porque es un trámite que estamos obligados, es un gasto, es explicación, sí. un Lo horror. llevamos mal realmente. Claro, pero yo con el cliente que más ayudo es con el que más cafés tomo con él. Claro. Es que a veces no hay ni que hablar de las empresas. Mm, O sea, y lo tengo comprobadísimo. ¿Con qué clientes realmente les ayudo? Si además de forma muy sencilla y muy fácil, con quien hablo mucho con ellos. Con claro. el que no hablo nunca, ¿qué te voy a ayudar? No, no sabes ni qué decirle, claro. Por Mm, eso es revolucionario el concepto de hay que cambiar. sí, vamos a llevar esta revolución adelante, ¿no? Entonces, para llevar esa revolución, si no, nos vamos a ir aquí Sí, a. si no nos enredamos. Para llevar a cabo esa revolución que nos estás proponiendo, que yo también entiendo lo que estás diciendo. Por un lado tengo, ya te digo, el puñal clavado en el pecho por Hacienda, y por otro lado entiendo lo que decís de la revolución, la mejora de la gestión de nuestros propios procesos dentro del negocio. Bueno, va a hacer que descubramos información seguramente que no contemplamos, que no nos Mm, damos cuenta porque no las analizamos, pero como vamos a estar teniendo que ejecutar esto, nos vamos a estar dando cuenta en tiempo real, como estás diciendo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué debería hacer una emprendedora digital para empezar a prepararse para este cambio? ¿Cuáles serían los pasitos que nos vale, para, primero, para reestructurar ese proceso raro que tenemos en los procesos de facturación en lo digital y llegar a cumplir, en el caso plazo. que fueran sociedades, el 1 de enero, y en el caso en que seamos autónomas, en el 1 de julio, dijiste, ¿no? Mm, Pues a ver, danos unos pasitos, un paso a vale. paso. Primero y principal, tener claro tu proceso de venta, Mm, de cómo empiezo y cómo termino. ujú, Y saber qué elementos utilizo, qué programas, qué sistemas, qué plugins, qué lo que es lo que sea, ¿no? O sea, pero eso tienes que hacer como una radiografía de tu proceso de venta. ujú, Segundo,
hay que pedir los certificados de adaptación a Verifactu, porque son los que te van a decir, ¿puedo seguir utilizándolo o no puedo seguir utilizándolo? Ujú. O sea, las empresas que nos proveen los programas de facturación o los Los plugins, software, en el caso que sea a través de web, tienen que cumplir, tienen que tener un certificado. claro, Se los y te lo tenemos que tienen que pedir. entregar. Claro, vale, En principio, la norma habla de que ellos facilitan, pero como queda mucho tiempo, puede que no estén facilitando. vale, Yo lo pediría como vale. primer paso, porque eso es lo que te va a marcar. ¿Tengo que cambiar o puedo continuar? Ujú. ¿Vale? Yo como resolvía hasta ahora los temas de facturación, pues por ejemplo, si utilizabas Stripecard o un WooCommerce o WooCommerce, uno de estos, repetíamos las facturas. claro, te ibas a lo manual y duplicabas la... Generábamos un PDF, luego hacíamos como Sí. pero eso ahora no se va a poder hacer, Ujú. porque eso no puede garantizar todo, la trazabilidad, la inalterabilidad, no Sí. vamos a poder. Mm. Entonces, yo tengo mi certificado y ya estoy tranquila, no pasa nada. No tengo mi certificado, Y llamas a entonces, Andrea y dices, socorro, sí, sí, Andrea, por eso. Ahora, suponte que un WooCommerce, yo espero que WooCommerce esté poniéndose las pilas con este tema, pero ya deberían todos los sistemas estar adaptados. porque WooCommerce es, vamos a decir que es WooCommerce, porque a lo mejor hay algunas que no conocen lo que es WooCommerce. WooCommerce es un plugin que se pone en sistemas de web, en WordPress, que es lo que yo domino, para poder tener una tienda online y vender cosas y que automáticamente te envíe, o sea, el cliente hace el pedido, le manda el mensajito del pedido, cuando el pedido está entregado, le manda la factura, todo esto se puede programar como queremos que lo haga, pero esto lo hace todo de forma automática sin que nosotras intervengamos. Se supone que está todo automatizado. Y entonces, si WooCommerce no cumple, ¿qué nos va a pasar? Si Pues Hacienda no tenemos nos da el certificado, tenemos un problema. claro, fíjate, Hacienda dice que si es el proveedor el que hace la factura en nombre tú eres su cliente, ¿no? Y tú estás en espacio Verifactu, ellos tienen que cumplir Verifactu. Pero es una opción, o sea, empresarial, el quiero adaptarme o no me quiero adaptar. Mm, Entonces, claro, habrá que buscar otros sistemas y no hay. En no, España no hay. nos están dejando otra vez ahí de lado a los gestores, a los que trabajamos todo en digital, ¿no? Nos Claro, pero están acorralando vas a tener que hacerlo de otra manera, de otra manera. Mm. ¿sabes? Esta otra Entonces, manera, a ver cómo sería. a Vale, en ver, vez de enviar la factura de forma automática, por a cada ver, pedido que me hagan en WooCommerce, hago yo la factura manual. a ver, Andrea, una cosa es que tengas 1000 facturas al día, Mm, ¿no? Que se desborda de sí, cualquier de situación. cualquiera. Mm, Otra cosa es que digas, tengo 10 facturas al mes. O sea, mm, hay que valorar, claro. Mm, ¿no? Un poco para hacer. Si tú creas un sistema nuevo, imagínate que dices, pues yo cojo a mi informático y le digo, organízame esto, ese sistema tiene que pasar por la validación de Hacienda y tienes que decirle, dame el ok y dame mi certificado. O sea, podríamos construir, pero no es tan sencillo de construir. Es un, y ese programita que dijiste que lanzó Hacienda gratuito, a cómo ver, se es conlleva con todo esto? mal, metes tú los datos a mano. A mano, claro. No, o sea, no tiene Entonces, una comunicación no, automatizada no, para nada. nada, nada tiene comunicación Tenés automática. que ir y meter todos los datos manualmente. O sea que, según lo veo yo, tenemos que un trabajo de investigación por delante. Los Pero que estamos en la facturación digitalizada, automatizada, para encontrar algo que se adapte a claro, pero nuestro... mira, Andrea, yo primero separaría en volumen de facturas, Sí, porque es muy importante sí.
cómo hacer, ¿no? Porque tú, si son unas facturas que son manejables en el año, o sea, yo, por ejemplo, hago una media de creo que son unas 350 facturas al mes, mes. ¿no? Tengo un sistema que me genera el documento y solo le tengo que, o sea, tengo que ir viendo cada cosa, pero luego el envío y todo es automático. O sea, Claro. dentro de mi proceso lo tengo lo más automatizado posible. Tengo creado de cada cliente lo que le cobro y lo que no le cobro. De este servicio vale tanto dinero, para no tener que, o sea, para poder decir, cliente, eso se puede hacer, pero hay que sentarse a, a ver. O se puede crear un sistema y decirle a Hacienda, valídamelo, Ujú, pero no sé si va a compensar. ujú. No, yo como pues, conozco el tema de sistemas, siempre prefiero tener un sistema externo a que desarrollarlo internamente. Claro, es una locura, pero Sí, además, o sea, tú piensas que antes casi muchos de esos sistemas ya hacían mal las facturas. mm, claro. O sea, ya estamos con las facturas mal hechas. En el mundo digital, muy pocas facturas se pueden hacer sin datos del cliente. mm, Sobre no, todo, ¿vale? Porque entonces, como el, mínimo conce- el nombre lo tenemos que tener. el concepto principal es, tengo que hacer, o sea, el proceso de facturación tiene que ser impoluto. Es Sí. decir, tengo que saber qué puedo hacer y qué no puedo hacer, y Mm, es tu obligación saberlo, mm, ¿no? O sea, yo tengo una clase que habla de eso, sí. gratuita, que puedes Mm, verla las veces que quieras, pero es bueno, importantísimo saber qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Porque, ¿en qué cambia Verifactu? En que ahora ven el documento. ¿No? Antes no veían el documento en tiempo real, solo cuando te lo pedían. claro, es que nosotros hasta ahora, esto también es importante saber, nosotros hasta ahora entregamos como un resumen a Hacienda hoy en día que dice facturé 10.000 y no le decimos cómo lo facturamos. Bueno, luego, Ahora le no, vamos, salvo que nos lo venga a pedir no, Hacienda, no. ¿no? Ahora tenemos muchas cosas que decimos que facturamos. O sea, tú Sí, en tus impuestos dices, he facturado 10, sí, ¿vale? No dices, he facturado a este y a este. exacto, ¿no? El desglose. Luego tienes otros desgloses de otros impuestos que sí que vas diciendo. Vas diciendo. Ellos van cruzando datos con su ordenador cuántico y van haciendo. Pero ahora van a tener el documento que tú emitas Sí, y como lo ahí van lo a tener podemos en tiempo real. digital en tiempo real. Sí, 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 o sea, pero lo tienen. lo ¿Qué tienen quiere, desde el primer momento. qué Ujú, quieren decir esto? Que el control va a ser más rápido, mm, más y más rápido, ujú. porque lo van a hacer sin esfuerzo. Ahora tenían que tener un poco de esfuerzo. Claro. Por eso es tan importante que seamos muy escrupulosas a la hora de facturar y que Ujú, tu factura esté perfecta. ujú, Ya ujú. buscaremos si tenemos que hacer. Y muchas veces es que no hay más remedio que hacer las cosas a mano. Es que no hay otra. Pues por eso es importante organizar este proceso previamente para saber si al Por final nos eso está, conviene volvernos locas buscando un sistema porque emitimos 1.000 facturas por día. Claro, ahí tenemos que buscar un sistema. claro, yo Si diría, a hacemos ver, 10 al mes, pues las no haces tú y ya buscamos está. sistema. Claro. Creas tu proceso, modificas tu proceso de trabajo, Mm, incluyendo la fórmula de facturar. ujú, ¿Yo qué haría? Pues casi todo el mundo tiene un asesor. sí. Mira a ver qué sistema utiliza tu asesor. Ujú, Y si no te gusta tu asesor, es el momento de cambiar. de cambiarlo, claro. Para alguien que entienda del mundo Del digital, mundo digital, sobre claro. todo por las especificaciones, o sea, por todas las cositas que son Los distintas detalles. al mundo offline, Sí. ¿no? O sea, no hablamos ni porque a mí mucha gente me dice, es que el asesor, y son asesores buenísimos, que hacen las cosas fenomenal, pero hay muchas cosas que les hablas que les suena chino, Que no lo entienden, pero claro. como a mí me hablas de otras cosas a las que yo no le suelo prestar atención y me suenan a chino, Claro, ¿sabes? sí, Entonces,
temas que nos... Es ¿no? importante buscar esa persona que su flujo de trabajo y el tuyo sean muy parecidos o se puedan adaptar. Ujú. Y digo yo, sí, ya vamos, porque ya hemos hablado un montón, ¿eh? Si decidimos que no nos interesa nada el Verifactu, porque habrá gente que diga, vale, yo esto no lo ¿Vale? voy a cumplir. Si decido no A ver, cumplirlo, ¿qué pasará? ¿Cómo, a ver, tú, Verifactu es la comunicación en tiempo real. Tú Sí, puedes decir que no quieres comunicar en tiempo real a ver, y es ahí. una opción. Ujú. Es una opción poco recomendable. Ah, ¿Por vale. qué? Porque en ese caso Hacienda nos traslada una obligación de control de los datos excesivamente elevada. Mm, O sea, mm, recae sobre ti la obligación de guardar los datos, de que no se te pierdan, no se te caiga la web, no tengas un ataque, no hagas y tienes que salvar esos datos porque te los van a pedir y te los ujú, van a pedir todos los años. mm. Tú tendrás Va a ser como una inspección anual, o sea, te vas a comer las Tú inspecciones. tendrás que enviar los datos cuando ellos te lo digan. Pero para mí, la carga que recae en nosotros de seguridad no me compensa. Mm, Yo mm, me debatí meses, Andrea, entre Verifactu sí y Verifactu no, porque para mí Hacienda es el enemigo, ¿no? O sea, es enemigo, porque nunca va a estar con nuestros intereses. Y al claro, final dije Verifactu sí, porque no puede, o sea, la carga de seguridad, todo lo que me cuesta mantener ese sistema de seguridad no me compensa. claro. Nos Ni en cargan unas tiempo obligaciones que tenemos que cumplir, que que al puedes optar, final, ¿eh? O sea, tú puedes decir, yo no quiero Verifactu. mm, ¿Cómo sabremos si tu factura es Verifactu o no? Uno de los cambios que hay en las facturas es que ahora, cuando estemos en el sistema, saldrá un QR para claro, que cualquiera pueda ver y ver la trazabilidad de la factura. mm, Cuando no eres Verifactu, o sea, si tú eres Verifactu, saldrá el cuadrito del QR y bajo dirá Verifactu en verde, bien visto. Diseñadoras van a estar horrorizadas, odiar. pero lo siento mucho, lo siento. Las que no sean Verifactu estará el codiguito del QR sin nada, Verifactu. ¿vale? Pero eso no quiere decir que tu sistema no tenga que cumplir con los requisitos. El sistema con el que factures va a tener que cumplir sí o sí. Y el que no cumpla se queda fuera del mercado. Mm, bueno, Y eso sí que se va a comprobar. Y es fácil de comprobar. porque hay una lista de proveedores que Hacienda ha certificado y Sí, dice, porque con si yo esto no sí. te pido, yo no te mando, yo no soy Verifactu, imagínate, Mm, cuando termine el año me dirán, mándame tus facturas. Y yo no voy a poder acreditar que estoy en no Verifactu, porque mis facturas no van a cumplir ese requisito. claro, claro. Mi Bueno, o sea recomendación. que tendremos que organizarnos y prepararnos en conclusión para hacer el camino más fácil, que a mí es el que me Y gusta siempre. además, El camino Andrea, más fácil es al además, fin cumplir con esta normativa. súper importante, entrar en modo pruebas en cuanto se Tiempo, pueda. tiempo para probarlo, claro. Porque mientras estemos en modo pruebas, veremos todos los fallitos Todos los para fallitos. luego que no, o sea, no va a pasar nada por tener que hacer una factura rectificativa. Pero Mm, hacer una factura rectificativa es tiempo. claro, Es líos con el cliente de no te pago tarde, te pago mal, a plazo, me lo mandas. Yo tengo que hacer, o sea, para nosotras en nuestro proceso de trabajo va a ser mm, un plus que no va a claro. pasar nada por modificar. Pero Ujú, toda factura que se rectifica es un paso atrás para tu negocio sí, o para tus plazos de cobros, ¿no? O claro, sea, bien, porque claro, todo se va retrasando. sí, totalmente. Sí, sí, sí. Entonces, todo eso va en tu contra. Mm, Por mm, eso, entrar en modo pruebas para intentar afinar lo más posible es lo ideal. Que ujú. luego hay que hacer una rectificativa, pues la haces, no pasa nada. Pero Eso intentemos que sean las menos posibles
porque te va a afectar a Los ti. pasitos para hacer ahí este resumen sería, empecemos a ver si nuestro sistema está certificado por Hacienda, luego, en el caso en que no lo esté, busquemos el que sí, en el caso en que sí lo esté, ya nos ponemos en modo prueba, porque Sí, cuando los errores van saltando antes de que tengamos la obligación de cumplir, tendremos tiempo de sí, organizarnos y en todo ese proceso iremos organizando nuestro propio proceso de gestión del negocio, ¿no? Esto es exacto. lo que me está quedando redondito. Sé que estás queriendo comunicar esta revolución a todo el mundo y que has organizado una masterclass gratuita para hablar sobre este tema, para concienciar, supongo que para sacarle hierro al asunto, como estás haciendo aquí, hablando de la revolución favorable para nuestro negocio. Así que contanos un poquito de qué va a tratarse esa masterclass. A ver, la masterclass va a hablar de lo mismo que estamos hablando aquí, ¿no? Es un Pero poco bueno, muy aquí es una enfocado, conversación y el otro va a ser una clase. sí, muy enfocado en Verifactu y para mí lo más importante de todo esto es cómo me beneficio yo, ¿no? O sea, ya que tengo que cumplir con la norma de una manera o de otra, o sea, seré Verifactu o no seré, pero tengo que tomar una decisión. ¿Cómo Mm, voy a saber qué decisión tomo? ¿No? ¿Cuál va a ser la mejor para mí? ¿Mi ujú, asesor está preparado para que esto ocurra? ¿Tenemos una relación de flujo de trabajo que nos ayude a que todo esto vaya en marcha? mm. ¿No? Evalúo mi sistema, lo hago bien cumpliendo el reglamento de facturación y al final, para mí lo más importante es la concienciación, ¿no? Yo sé que todas las obligaciones las vemos como un peso, pero Mm. para mí creo que si le damos la vuelta e intentamos ver cómo aprovecho algo que tengo que hacer, sí o Ya sí, que lo tengo que hacer, claro. Ujú, cómo lo aprovecho para beneficiar mi gestión empresarial. ¿No? ujú. Entonces hablaremos de todo esto muy enfocado Sí, en Verifactu. en los Res- pasitos. Ujú, responderemos a todas las dudas que se tengan, porque es un tema que genera muchas dudas, porque además es un tema del que se habla mucho o sea, tenemos por todas y partes, por todos lados se ¿no? habla de Verifactu. Tema y surgen muchas dudas. Y Sí. también un poco yo quiero que dejar un lugar donde puedan llegar dudas futuras, que Mm. habrá. O sea, cuando todos estemos en marcha, Cuando empecemos a hacer los pasitos y empecemos claro, a mira, yo creo que fue en enero o en febrero di la primera masterclass hablando de este tema, ¿no? De esto y de la factura electrónica que todo llegaba en el momento. De mm, entonces a ahora ha cambiado tanto las cosas. Yo cada clase que aprendo, ¿no? Es que me cambia mi estructura de cómo tenemos que hacer las cosas, porque también Hacienda va haciendo sobre la marcha. claro, ellos también Ellos están van, en su modo prueba. ellos van a la vez que nosotros. Sí, sí. Entonces, todo va surgiendo de cómo van a ellos a resolver, cómo tenemos que hacer. Pero para mí sigue siendo súper importante el conocer o sea, qué dice el reglamento de facturación, Ujú. evalúo si lo estoy cumpliendo o no, porque cuanto antes cumplas, antes vas a poder olvidarte de este tema. Pasará a ser un automatismo más, Sí, un tema más que tenemos que pero lo superar, harás sobre todo que nos beneficie, como estás diciendo, en todo este proceso, ya que vamos a tener que invertir energía en algo que nos parece que en principio es negativo, pues convirtámoslo en algo que sea, bueno, en positivo. beneficio de nuestro propio Sí, emprendimiento, negocio, empresa. sí. Así que yo invito desde aquí, yo ya estoy inscripta claramente, eh, pero invito a todo el mundo, 22 de octubre, la hora, 18 18 horas. hora eh, España. y vamos a dejar aquí en esta entrevista el enlace para que vayan a inscribirse a la clase de Raquel, porque, como nos lo estás diciendo, hay que ponerse las pilas y empezar a hacer ese modo prueba antes Sí, de que llegue el momento, sí. ¿no? De todas formas, también si vienes a la charla o te inscribes porque tu horario no te o sea, mandaremos la Sí, grabación mandaremos la para la grabación. gente que no pueda y he creado un ebook Verifactu
Ujú. con todos estos temas para tenerlo como más, Una guía sí, para decir, bueno, pues más voy aquí porque yo sé que es mucha información, mucho sales con la cabeza llena. mareada que no sabes al final, para tener algo como más práctico, ¿no? Son muy técnico el tema porque es técnico, pero sí que nos puede ayudar a resolver todas esas duditas en el día que te pongas a hacer. Bueno, así que ya saben, tenemos masterclass, tenemos vídeo Ujú. para revisar las indicaciones de Raquel y tenemos una guía en un ebook que vamos a recibir por esta inscripción a la masterclass. 22 de octubre, dentro de muy poquitos días ya. Y si nos ves después del 22 de octubre, cosa que puede ocurrir, Sí, pues te inscribes igual porque vas a recibir la grabación. claro. Todo caso, en lugar de estar en vivo con Raquel, estarás viendo lo que hemos vivido en aquel vivo en un vídeo donde también vas a recibir toda esta misma información. Lo que se explicó en la masterclass más el ebook Mm. con las instrucciones más pasito a pasito, ¿no? De Así que todas formas, Andrea, yo te invito a que tu gente, si no va a poder venir el día de la charla y la tiene charla dudas, que te las manden a ti también pueden mandar las y dudas. recogemos esas dudas y las contestamos. ¿Mm? Perfecto, perfecto. Vamos a eso entonces. Eh, Raquel, vamos a cerrar aquí nuestra charlita. Vamos a ir a aprender mucho más de Verifactu el día 22 de octubre. Vamos a tratar de cumplir estos pasitos, a mejorar nuestros negocios, nuestros procesos, a tratarlo como una estrategia, como planteábamos al inicio de esta charla. Te agradezco un montón que hayas venido a contarnos y a explicarnos todas estas novedades y también a ponerle esa conciencia positiva de organización de negocio. Sí, porque la verdad es que las noticias de Hacienda las recibimos mal siempre, ¿no? Sí. Entonces, bueno, Pero vamos a fíjate ver que otra. desde el mundo de los despachos se está viviendo también horrible, Horrible. ¿sabes? Y yo lo veo como, wow, la iluminación, vamos a tener clientes ordenados, es que es bueno para todo. Yo soy muy positiva, ¿eh? También lo digo. Pero quiero decirte, al final, tanto cuando estemos todos preparados, esto será algo más. Claro, sí, todos los cambios siempre traen ahí, Cuestan, cuestan. pero bueno, Y vamos a estaremos sobre todo súper preparados para cuando llegue el momento de la factura electrónica, que eso sí nos va a hacer otro cambiar paso más, totalmente. Pero esto nos prepara para que aquello, lo otro sea más sencillo. ¿sabes? Entonces, si tú hoy te adaptas, ya no tendrás que preocuparte de nada. Bueno, vamos a preocuparnos por partes, Raquel, por favor. No, pero yo lo veo que muchas veces mucha gente, pero si yo no tengo esto, yo no, pero luego veo lo que nos llega. Es Claro, fenomenal poderte adaptar ahora, hacer para, que para tu estar sistema mejor se preparado. ordene y luego solo será un paseíto. Vale. Bueno, qué positiva que es Raquel, ¿eh? Hay que ver que ella lo ve todo de manera muy positiva y me alegra un montón. Bueno, Raquel, muchísimas gracias por todo lo que nos contaste. Te vemos el 22 de octubre y bueno, vamos a tratar de positivar ahí, Verifacto y organizar estratégicamente nuestros negocios. Muchas gracias, Raquel. Hasta la próxima. Gracias a ti, Andrea, por invitarme. Ha sido un placer. Pero bueno, No, de este tema podríamos hablar podemos eterno, estar ¿eh? O aquí un sea, montón. Pero bueno, para eso que vayan a seguir aprendiendo el 22 de octubre a las 6 de la tarde. perfecto. Vale, chau, chau.